El principal problema con las sustancias dañinas es que te hacen creer que no tienes un problema. Esa frase para mí fue tremendamente poderosa, se la escuché al que después se convirtió en mi mentor, Amadeo Yados, en el podcast de Tengo un Plan, y me impactó tanto porque, bueno, he tenido en los últimos años la fortuna de cuestionar mis creencias, y cuando empecé a cuestionar sobre las sustancias que yo consumía, aquí te dejo una tabla de lo que son las sustancias más dañinas en 6 categorías diferentes. Observa ahí que están categorizadas tanto por el daño que te causan a ti como el daño que le causan a otras personas. Entonces puedes ver algunas drogas que son consideradas peligrosas y puedes ver la peor de todas, la que más daño causa y es la que socialmente está aceptada. Bueno, esa y otras yo las consumía y tenía una razón de peso para no dejarlas nunca, porque yo decía, no, yo la verdad me siento bien, yo no tengo ningún problema con ellas. Bueno, ahí estaba el engaño. Ahí estaba el engaño porque te confieso que el día que yo escuché a Yados diciendo que él consumía cocaína, yo decía, bueno, yo no consumo cocaína, eso de pronto no me aplica. Y después me puse a darme cuenta que las sustancias que yo consumía me estaban haciendo más daño del que yo pensaba. Confieso que al principio, cuando contraté a Yados como mentor, al principio yo dije, listo, dejo el alcohol, dejo el el LSD. La excusa que yo tenía para consumirlos era porque yo los usaba solo en temas de conciencia. De pronto de manera introspectiva, yo no los usaba. Bueno, una vez sí fui a un festival y consumí algunos psicodélicos, pero el 99% de las veces era a modo de introspección y esa era mi excusa para consumirlos. Bueno, resulta que la que se convirtió en una entretención para mí, además del licor, que era el peor de todos, era el cannabis. Cuando yo escuché que Yados consumía cocaína, yo decía, no debe referirse al cannabis. El cannabis es muy inofensivo. Miren que está de séptimo en la tabla de sustancias dañinas. La cocaína está de tercero, el alcohol está de primero. Que no. Y seguí escuchándolo hasta que un día dijo, ni alcohol, ni cannabis, ni cocaína, ni LSD, ni nada de eso. Y yo, no. Bueno, entonces yo tengo una filosofía de que es que si contratas a alguien que tiene resultados que tú no tienes, es porque tiene creencias que tú no tienes. Las creencias conducen a pensamientos y emociones, los pensamientos y emociones generan acciones y las acciones generan resultados. Tú contratas a alguien que tiene resultados para que te dé creencias diferentes. Yo dije, bueno, la creencia de él es que no hay que consumir ninguna de estas drogas, punto final, nada que cuestionar. Al principio es así, ya cuando tú tienes resultados, bueno, tú decidirás si quieres hacer las cosas diferentes. Pero por lo pronto, obediencia total a lo que diga el mentor. Lo que no me imaginé fue todo el poder que venía a partir de ahí a medida que fueron pasando las semanas. Después me di cuenta que el mentor decía esta frase: siempre que recurrimos al alcohol, a las drogas, a cualquier sustancia que sea dañina, es porque tenemos un vacío. Yo decía, yo no tengo ninguna clase de vacío. Pregúntate, si tú consumes alguna droga y yo te dijera, tú las estás consumiendo es porque tienes un vacío. ¿Serías capaz de identificar el vacío? La verdad, yo no fui capaz. Yo decía, bueno, sencillamente, confianza absoluta en lo que diga el mentor. Pero a medida que fueron pasando las semanas y yo me fui conectando con lo que después en el estoicismo aprendí que se llama ART, que es la versión idealizada, mi mejor versión, entendí que el nivel de frustración o el nivel de vacío de las personas llega porque nos encontramos más alejados de esa versión idealizada. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando tú te preguntas, ¿qué haría mi mejor versión en esta época? ¿Cómo se relacionaría con mis hijos? ¿Cómo sería yo en el trabajo? ¿Cómo me cuidaría yo? ¿Cuál sería mi nivel de autoestima? ¿Cuál sería mi nivel de gestión emocional? Y esa versión idealizada o tu mejor versión está muy lejos de tu versión actual, tienes vacíos. Y ese nivel de vacíos lo tapas con sustancias, sea con estas drogas, sea con el alcohol, que es socialmente aceptado, sea con el azúcar, que está considerado como 8 veces más adictiva que la cocaína. Ya bajo muchos criterios médicos se considera que es un veneno, sin importar en qué cantidades lo consumas. Entonces, siempre que una persona se refugia en una de estas sustancias es porque tiene un vacío y ese vacío lo está generando
el espacio tan grande o la distancia tan grande que hay entre tu versión actual y entre tu mejor versión. Entonces lo que empezó a hacerme la mentoría a mí, que yo dejé que me permeara todo ese tipo de enseñanzas que recibía de él, que tenía tantos resultados en buenas relaciones, él es millonario, tiene una salud impecable. Entonces lo que empezó a generar en mí fue a cerrar esa brecha, a preguntarme qué hace mi mejor versión. Entonces pasaba a hacerla, entonces comía mejor, entonces trabajaba más, entonces me cuidaba más, entonces mejoraba mi círculo de amigos, entonces me podía quedar, incluso me empecé a quedar solo, porque entonces me daba cuenta de lo poderoso que es el entorno para alejarte de tu mejor versión. Y a medida que fueron pasando esos días, me di cuenta el nivel tan grande de plenitud y satisfacción que se puede experimentar cuando tú te acercas a lo que los estoicos llaman arete, es decir, a tu mejor versión. ¡Wow! Entonces empezaron a pasar cosas espectaculares. No te puedo describir con detalle todo lo que sucedió, pero a medida que fueron pasando las semanas, entonces que tu cerebro empieza a limpiarse de esas sustancias, no solamente de las que están socialmente criticadas, sino de las que están socialmente aceptadas, la mente empieza a funcionar diferente. Y ahí es donde empecé a darme cuenta del autoengaño en el que yo me metía. Por ejemplo, te voy a mencionar algunas. Espero que YouTube no me bloquee este video por mencionarlas con nombre y todo. Por ejemplo, cuando yo tomaba el M te eleva el nivel de serotonina, y en ese nivel de serotonina alto algunas personas lo utilizan de forma terapéutica, pero ya yo llegaba a utilizarlo una vez cada mes, cada 2 meses. Lo llegué a hacer varias veces. Al siguiente día de tu consumir M, amaneces destruido, amaneces cansado, y uno no se cuestiona eso. Oye, te estás cansando, mi hermano, tu cuerpo está recibiendo como un garrotazo y tú no lo cuestionas. Bueno, cuando consumes cannabis, ¿sabes cuál es el problema principal del cannabis, en mi opinión? Que se te van las ideas cuando estás conversando. Seguramente te pasó de que estás conversando con un amigo bajo el efecto del cannabis o la marihuana, y de un momento a otro se te olvida lo que estás diciendo. Y uno dice, wow, el cerebro que está, o sea, una de sus funciones principales, que es generar ideas, y se están truncando las ideas y uno no le ve ningún problema a eso. ¿Sabes qué le decía yo a mi mejor amiga en este momento? Si el precio que tengo que pagar por el estado de conciencia que me da el cannabis es que de vez en cuando se me vayan las ideas, lo pago sin ningún problema. Oh, Dios, qué nivel de autoengaño tan bravo. No sé si ustedes están de acuerdo con esto. Bueno, con relación al alcohol, en la tablita que te mostré, que aquí te vuelvo a mostrar, no sé si notas que un color está asociado al daño que me hago a mí mismo, y otro está asociado al daño que se le hacen a otras personas. No sé cómo puntuaron estos 70 y tantos puntos que tiene el alcohol, que es la sustancia más dañina del mundo, pero de esos 70 y tantos puntos, más de 50 se asocian con daño a otras personas. O sea que si tú consumes alcohol, tú tal vez el autoengaño puede ser como el que yo tenía. No, yo no me estoy haciendo daño. Yo la verdad es que lo tengo totalmente controladito. Eso no lo puedes imaginar porque no te estás dando cuenta del daño que le haces a tu entorno. No te puedes imaginar el daño que le haces a tus hijos. No te puedes imaginar el daño que le haces también a la sociedad. Más allá también del daño que le haces a tu cerebro. No, yo conozco una persona que ha consumido licor toda su vida y yo lo veo bien de salud. Bien de salud, ¿sabes cómo está su capacidad cerebral? ¿Sabes cómo están sus razonamientos? ¿Sabes cómo está su capacidad cognitiva? Eso no lo puedes evaluar a simple vista y eso puede convertirse en un autoengaño. Hay que tener mucho cuidado. Con relación, ya para terminar, y no quiero hacer demasiado largo este video, en el azúcar, por ejemplo, el daño más grande que le hacemos al cuerpo cuando comemos azúcar, más allá de la tendencia a la obesidad, de la glicación avanzada que le hacemos al cerebro, que puede conducir a Alzheimer, Parkinson y todo, hay un daño muy pequeñito que nos hacemos, y es que le dañamos el paladar. Yo siento que nuestro paladar tiene un rango de aceptación entre amargo y dulce, pero un dulce natural, el dulce, yo qué sé, una cosa muy dulce, una naranja dulce, un banano dulce. Pero cuando comemos azúcar refinada, el dulce se mueve tanto que el amargo que podemos tolerar también se mueve. ¿A qué me refiero? A que después de que consumes azúcar refinada, ya las cosas amargas no las toleras. No sé si te ha pasado que te has metido un poquito de chocolate al 100% y no eres capaz de comértelo. ¿Por qué? Porque tienes el paladar dañado. Entonces, desde cosas tan sencillas como esta
hasta el daño que le haces a tu sistema nervioso con ese proceso que se llama glicación avanzada. Si lo quieres consultar, se trata del daño que le causas a las neuronas cuando consumes demasiado azúcar durante varias décadas. Es que como el cigarrillo tú crees que no te está haciendo daño porque tú dices, no, yo me siento bien de salud, yo puedo seguir haciendo deporte, pero vaya y vea el daño que le haces dentro de algunas décadas, puede generarte, ya tú sabes, no te voy a mencionar lo que puede generarte fumar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que vale totalmente la pena alejarte de las drogas. De cualquier sustancia que te haga daño, vale la pena alejarse. ¿Por qué? Porque los mayores beneficios vendrán sin darte cuenta después, cuando te puedes dar cuenta lo capaz que se vuelve tu mente para generar procesos. Y te confieso que han habido momentos en los que he llegado a sentir una inspiración que nunca había sentido. Ese nivel de conciencia que llegaba a tener bajo el efecto de algunas de ellas, me lo ha dado mi cerebro sin necesidad de estar bajo el efecto de ninguna de esas sustancias. Y ahora bien, me es mucho más fácil estar más conectado con mi mejor versión, vivir como los estoicos llaman en arete. Y si en algún momento quieres saber qué cosas puedes hacer para acercarte a tu mejor versión, bueno, entonces mi invitación, haz lo que yo hice, contrata un mentor. Si quieres que te contacte con Yados, te puedo recomendar el mejor plan que se adapte a las cosas que tú necesitas. Si crees que yo te puedo servir como coach para acercarte a tu mejor versión, para cambiar tu mentalidad, sea para bajar de peso, sea para dejar un vicio, sea para lograr cualquier meta que tengas por medio de una mentalidad, nos hacemos una llamada y yo evalúo si puedo ayudarte. Y si no, te aseguro que te puedo dirigir hacia alguien que te pueda ayudar. Sin más, déjame en tus comentarios tus opiniones, lo que piensas. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero compartimos nuestras opiniones. Marco Aurelio dijo que todo lo que que todo lo que vemos es una percepción, todo lo que decimos es una opinión. Estas son mis opiniones de acuerdo a mis experiencias. Te quiero mucho.